y trans se hizo sin llamar a ni un solo científico, a ni un solo profesional médico, a ni un solo profesional de la psiquiatría, ni de la psicología, ni de la psicología forense, ni de la endocrinología al Congreso de los Diputados. O sea, nadie de la ciencia pasó por allí. Lo que hay aquí realmente es una utilización política enorme. Lo trans, digamos, es la última frontera de las batallas culturales, por así decir. El furor del converso ahí es muy bestia también, ¿no? Es muy salvaje, y los padres muchas veces son más partidarios incluso que el crío de eso, pues porque los padres estamos programados para intentar que tu hijo sea feliz y tire para adelante. La ciencia todavía no sabe qué es la transexualidad, no ha definido qué es la transexualidad. A mí me parece que lo esencial del fenómeno este trans, de lo que yo llamo un poco el espejismo trans, es que responde mucho a una necesidad un poco de estos tiempos, que responde a un individualismo absoluto de yo hago lo que quiero con mi vida, ¿no? Y en eso la doctrina queer da una respuesta realmente muy buena, que es que tú no solo haces lo que quieres con tu vida, sino que es que tú decides quién eres. Eso decírselo a un adulto es una cosa, pero decírselo a un adolescente o a un crío, a un menor, es otra, ¿no? Hoy por hoy todos queremos estar moralmente muy fit, ¿no? Queremos ser moralmente perfectos, ¿no? Estamos en una época de puritanismo, a mí me parece muy bestia, como de necesidades morales muy bestias, de religiones tan castrantes y tan duras como eran las de antaño cuando se creían dioses, pero ahora se creen ideas, ¿no? Son las llamadas religiones de sustitución. Y a eso da respuesta a esa pulsión de yo decido quién soy, incluso en mi sexo, da respuesta a la ensoñación queer de una manera muy potente y muy halagadora, ¿no? Muy halagadora para nuestros egos, que son hoy por hoy basta ver cómo nos comunicamos y cómo construimos nuestras vidas. Pues hoy por hoy estamos en una época de individualismo muy extremo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que eso sirve y está muy bien, que sirva para de una vez que los transexuales, que son transexuales, dejen de ser monstruos a ojos de todos, ¿no? Y eso está realmente muy bien, porque llevan siendo monstruos desde el principio de los tiempos, ¿no? Porque son una excepción en el binarismo ese en el que nos movemos. Y eso está genial, ¿no? Poder liberarles finalmente de esa mierda de yugo. Pero si llevamos esa ensoñación un poco más lejos, pues lo que puede suceder, y está sucediendo, es que adolescentes, menores o adultos con problemas, y adolescentes con problemas y menores con problemas, y la adolescencia es una época en la que hay problemas, porque todos estamos en la adolescencia construyendo nuestra casita, ¿no? Íntima, nuestra casita de personita, pues esas personas, si caen en esa ensoñación, pues eso produce una distorsión brutal, ¿no? A la hora de saber quién eres tú, de saber quiénes son los demás, y a eso he dedicado el libro. Si tú vas a los colegios a decir que tu sexo, realmente ellos dicen género, pero bueno, que tu sexo lo decides tú, la mayor parte de los niños no tendrán problema ninguno porque tendrán claro quiénes son, pero hay unos pocos niños que a lo mejor sí que tienen trastornos de hiperactividad, trastornos de espectro autista, niños que están encontrándose, niños que no se encuentran en la socialización, etcétera, y a esos niños sí que pueden encontrar anda, a lo mejor yo no soy quien he pensado siempre que soy, una salida, ¿no? Y eso efectivamente sí que puede distorsionarles y puede hacerles daño en su crecimiento personal y en su encontrar su lugar en la vida, ¿no? Que al final es lo que todos necesitamos. El libro se funda mucho también en un concepto que acuñó José Rasti, el autor de Nadie nace en un cuerpo equivocado, que es el de la transfobofobia. Él dice que empezó a escribir el libro cuando vio que, después de escribir una columna sobre la transfobofobia. ¿Qué es la transfobofobia? Es tener fobia a que seamos transfobos. Y entonces, para no ser transfobos,
no podemos poner en duda absolutamente nada que digan los partidarios de la despatologización de la transexualidad. Entonces, si estamos todo el rato pensando que podemos ser transfobos y estamos tratando de huir de eso, entonces vamos a dejar ese espacio precisamente que se ha utilizado desde la doctrina queer para distorsionar absolutamente qué es sexo y qué es género y para llevar a muchos críos a lugares mentales donde los críos no pueden ni estar. ¿Por qué? Porque hay determinadas... No pueden ni estar, es muy importante. Yo tengo una cría de 10 años. Un crío de 10 años o una cría de 10 años, hay muchas cosas de la vida que no puede entender. Es imposible que las entienda porque no tiene la madurez como para hacerlo. Entonces, si tú le dices a una cría de 10 años o a un crío de 8 que es que tu sexo o tu género, mezclándolo todo, a lo mejor no es el que tú crees... eso no lo puede gestionar. En ocasiones hay adultos que no lo pueden gestionar. Entonces imaginemos una cría de 8, 10, 12 o en ocasiones 14, 15 años. Eso es peligroso y esos mensajes hay que tener mucho cuidado con a quién se los lanzamos y no hay que dejarse llevar por la transfobofobia de si digo eso voy a parecer transfobo. O sea, no podemos ser tan puros moralmente como a lo mejor quisiéramos, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de a quién le decimos según qué cosas. Y sobre la epidemia, ¿no? Así llamada, sobre el contagio. Es cierto que hay un contagio, pero eso basta hablar con profesores de institutos y de colegios. La realidad es que hay un contagio. ¿Y por qué es lógico que lo haya? A ver, porque esa golosina, digamos, conceptual de tú decides quién eres, en el momento en el que la persona se está formando, está tomando decisiones además constantes, equivocadas o no, muchas equivocadas en la adolescencia, sobre qué camino cojo y hacia dónde quiero ir, y sobre todo está enfrentándose a los conceptos de autoridad que vienen marcados por las generaciones anteriores, pues imagínate lo que puede suponer decirle, no, tú eliges lo que tú quieres, tú eres lo que tú quieres, y además con esto tú estás liberando, como a los que yo decía antes, estaban bajo un yugo histórico de monstruosidad, que son los transexuales. De pronto, estos críos que deciden un poco qué es lo que quieren, ¿no? Y lo que en algunos casos, por supuesto, lo hacen de manera legítima, vamos, y en algunos casos es necesario que lo hagan, porque son personas que efectivamente pueden no estar cómodas o satisfechas con su cuerpo, pero estos críos que se enfrentan a los conceptos de autoridad de sus mayores y de antaño, están haciendo una cosa que a su ego les alimenta de manera salvaje, que es que están liberando de su yugo a los transexuales que han estado bajo un yugo histórico de monstruosidad de siempre. Entonces, es muy difícil distinguir ahí qué es lo moralmente bueno. Pero realmente hay que tener claro que estos críos, en la mayor parte de las ocasiones, no pueden tomar decisiones por sí mismos, ¿no? Y apartar de las decisiones de estos críos a los profesionales de la salud mental es un grave error. Y ese es el punto definitorio que separa un poco el planteamiento queer ahí del planteamiento de quien quiere despatologizar la transexualidad, pero quiere hacerlo de una manera razonable, ¿no? La problemática de las terapias afirmativas la están viendo ya muy claramente países como Suecia, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Francia, que está valorando también, sopesando cómo lo legisla esto. Y luego es cierto que hay estados de Estados Unidos que están legislando, pero que están legislando de una manera, a mí me parece, discriminatoria, absolutamente con respecto a los trans. Y eso es importante decirlo también, ¿no? Para que no se vea que esto es una guerra de unos contra otros, ¿no? Ellos están viendo que las terapias afirmativas, sin ningún tipo de límite, pueden producir muchos problemas y pueden llevar a pensar que necesitan transicionar a muchos adolescentes, a muchos menores y también a muchos adultos. El Reino Unido cierra ahora, de hecho, en este mes de marzo de 2024, la clínica que llevaba centralizando los tratamientos de transición sexual en menores pues desde hace más de 20 años. Esta clínica se llamaba Tavistock y el Reino Unido la cierra porque se ha hecho una investigación forense de varios años, una investigación ordenada por las autoridades, por el gobierno británico, y se ha visto que se estaba llevando a transicionar, a hormonarse, a hacer cirugía, pero no solo eso, también a hacer la transición social, que es el primer paso, ¿no? El paso en el que la persona no toca nada de su cuerpo ni se toma nada, pero
pide que le llamen con otro nombre. Bueno, pues que se estaba empujando a hacer todo eso a menores que no lo necesitaban. El informe se hizo público el año pasado, fue un informe muy duro y llevó al cierre, al propio cierre de la clínica. En esa clínica se estaban centralizando todos los tratamientos y en esa clínica se hizo, por ejemplo, el cambio de sexo de una chica que se llama Keira Bell, que fue la primera que denunció al Estado británico por hacerle unos tratamientos para los que ella no podía dar su consentimiento, porque aquí, al final, en la letra pequeña de las cosas está la participación de los profesionales de la salud mental y la capacidad o no de la persona de dar un consentimiento. Por ejemplo, a ti, para que te hagan un trasplante de un órgano, los médicos tienen que medir si tú estás en plenas facultades mentales como para consentir eso. O bien, si eres menor, pues que el consentimiento lo dan personas que están también en plenas facultades mentales como para hacer eso. Quiero decir, el Estado no solo tiene la obligación de velar de defender nuestros derechos y exigirnos obligaciones, sino que también nosotros tenemos un derecho a la salud que el Estado tiene que responder por él. Entonces los médicos, por ejemplo, en el Reino Unido, pues lo que se vio es que efectivamente el Estado no había protegido a estas personas, la salud de estas personas, que no podían dar su consentimiento a determinadas cosas que se les hicieron. En Suecia se dio marcha atrás porque se emitió un documental en la televisión pública, un documental que se estuvo haciendo varios años, en el que varias personas que habían recibido tratamientos de hormonación denunciaban que finalmente, después de todo, se habían sentido conejillos de Indias. ¿Por qué? Porque estos tratamientos realmente, hay evidencias de que estos tratamientos son en gran medida experimentales. Incluso hay evidencias de estas últimas semanas, porque se han filtrado documentos de la Asociación Mundial que supervisa y que marca estos tratamientos, cómo se hacen, y ha habido una filtración de documentos en la que médicos de esta asociación admiten que los tratamientos son en gran medida experimentales y que los pacientes no pueden entender a dónde les llevan estos tratamientos. Y eso es esencial. El consentimiento es esencial y aquí, claramente, desde lo jurídico, se ve que hay una falla de consentimiento, que sin embargo la ley trans pasa por encima de ella. Pero es que hay que recordar que la ley trans se hizo sin llamar a ni un solo científico, a ni un solo profesional médico, a ni un solo profesional de la psiquiatría, ni de la psicología, ni de la psicología forense, ni de la endocrinología al Congreso de los Diputados. O sea, nadie de la ciencia pasó por allí. Se legisló como si fuera un asunto meramente ideológico, como si fuera un asunto político, realmente. Pues que la ciencia también tiene algo que decir cuando hay tratamientos tan graves de por medio. La autodeterminación es una golosina buenísima en estos tiempos, ¿no? O sea, es que tú vas a decidir quién eres. Nadie te puede decir absolutamente nada. Claro, pero si tienes TEA, claro, pero si tienes trastorno de hiperactividad, si tienes 12 años y tienes TEA, o si tienes 13 años y tienes trastorno de hiperactividad, o si no tienes un entorno, o si tienes... hay muchas circunstancias que intervienen en el crecimiento de una persona. No es lo mismo un adulto que una persona que se está formando y que está haciendo su camino para encontrar su lugar en la vida. Y eso creo que es algo muy razonable y que entendemos todos. La realidad es que la ley dice una cosa, pero lo que sucede después en las consultas de los psicólogos, en los colegios, en las casas, pues es otra, ¿no? Y sobre todo, lo importante es que la ley lo que tiene es que poner unos límites para las cosas. Las leyes al final son límites para que tú y yo no nos peguemos por algo, o son límites para el límite de las libertades de cada cual, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que en muchas ocasiones, y yo cuento casos claros en el libro, hay psicólogos, pues digamos, muy militantes que invitan a los críos muy de entrada a pensar si su sexo es el que debería ser. Cuento el caso, por ejemplo, en el libro de una chica que se llama Ana, de Badalona, un caso de una ternura aplastante. Es una chica que tiene ahora, 18 años y que cuenta cómo desde los 14, pues es una chica que sospecha que tiene un trastorno de espectro autista, que es un trastorno además que no se diagnostica hasta que la persona es mayor de edad, con lo cual puedes tener síntomas previos, pero no te diagnostican algo porque no es posible hacerlo, pueden ver síntomas, indicios nada más, y ella cuenta cómo
pues cuando tenía 15 años, la primera psicóloga ante la cual se sentó le dijo: yo creo que es que a lo mejor tú no estás en el cuerpo correcto, ¿no? Esto afecta mucho a mujeres, porque está muy conectado con la emergencia feminista y porque la valoración, el cuerpo de la mujer hoy por hoy es un objeto, digamos, es algo que recibe fuego cruzado de muchos ámbitos sociales y de muchas cosas en esta sociedad, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, por contarlo concreto, resulta que tenía mucho pecho. Y me lo cuenta así, y así lo cuento en el libro. Se reían de ella porque tenía mucho pecho y eso le empezó a causar problemas con su cuerpo, que es algo muy habitual en críos que pasan por estas situaciones. Generan un rechazo a su propio cuerpo que a veces proviene de la mirada ajena, y entonces ella se metió en ese lugar. Cuando un profesional ante el cual tú te sientas para que te ayude, te cuenta de pronto o pone en duda que tu cuerpo sea el que tiene que ser y te lleva ahí, pues eso causa una influencia muy importante en personas que están en formación. Entonces ella entró mentalmente en ese lugar. No solo ella, sino que su hermana estaba también en trance de transición y tenía varias amigas más. Y esto nos remite al concepto ese de contagio, ¿no? Es un contagio conceptual porque lo es y porque hay muchos casos y existe en los colegios, ¿no? Y entonces ella vivió ese contagio y lo tenía además en su cercanía, ¿no? ¿Qué pasa? Que ella pensó, de hecho, en suicidarse. En el confinamiento sufrió muchísimo, que ese es otro trance no suficientemente estudiado en la vida de muchos adolescentes. Lo cuenta un psiquiatra en el libro, que fue presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Dice que el efecto del no poder hacer cosas en el confinamiento, los chavales lo han sufrido mucho y lo muestran en muchas cosas. Bueno, esta chica lo sufrió también. Y tuvo la suerte, como le sucede a muchas de estas chicas, porque es un fenómeno fundamentalmente de mujeres, tuvo la suerte de conectar con otras personas y de que otras personas la sacaran un poco mentalmente de ese lugar, ¿no? De esa ensoñación en la que ella me cuenta que sigue su hermana y que siguen otras personas alrededor de su círculo, ¿no? Pero claro, cuando a nuestro sexo le damos una condición como cultural, el sexo es algo que depende de la cultura, porque los partidarios de lo queer no dicen sexo, dicen género, ¿no? Entonces el género, que efectivamente es una construcción al final en gran medida social y según la cual nosotros podemos vestirnos de una manera o de otra, o podemos elegir sexualmente en nuestras preferencias sexuales una cosa u otra, pues entonces todo está abierto, ¿no? Y entonces ese contagio sí que se puede producir por lo cultural, ¿no? Que es cómo se construye esa cosa llamada género. ¿Qué sucede? Que es que el género podemos cambiarnos un día de peinado, o podemos vestirnos de otra manera, o podemos elegir follar con un tío o follar con una tía o no follar. Pero nuestro sexo está ahí, ¿sabes? Está entre las piernas al final. Y muy poca gente, muy poca gente necesita cambiarlo verdaderamente. De hecho, no se cambia el sexo. Lo que se hace son unas operaciones, digamos que son de cirugía estética verdaderamente, pero cuando tú te cambias de tío a tía, te cortan la polla, pero no te ponen unos ovarios. O sea, realmente te hacen una vagina que es puramente de cirugía estética, que además el cuerpo luego quiere cerrar, porque el cuerpo, todas las heridas que le abras las va a querer cerrar, las heridas, digamos, artificiales las va a querer cerrar, y a quienes les han hecho una vaginoplastia, por ejemplo, yo he publicado artículos en el periódico, reportajes contando esto, tienen que introducirse algo constantemente ahí para que no se cierre, porque el cuerpo lo quiere cerrar, ¿no? Todo esto es tan peligroso. Es peligroso para las personas que no lo necesitan verdaderamente, que son muy pocas. En el libro sale el psiquiatra que lleva la unidad de psiquiatría de adolescentes y de menores del Gregorio Marañón de Madrid, y él dice que hasta ahora veía 1 o 2 casos al año, y que ahora siempre tiene, de los 20 que tiene ahí ingresados, tiene 5 trans estables. Siempre hay 5. Entonces dice, esto no es normal, o sea, no puede responder a la realidad. Entonces, lo peligroso de que personas que no son transexuales se acerquen a estos tratamientos
es, bueno, pues que destroza obviamente sus vidas, destroza las vidas de las personas que hay alrededor, las sitúa mentalmente en una hipnosis de la que es muy difícil hacerlas salir porque la ley impide que nadie vaya a decirles, a poner en duda eso. A mí eso me sucedió y lo cuento en el libro cuando me acerqué por primera vez a este tema, que fue después de entrevistar a Abigail Schreier, la autora de Daños Irreversibles, que es el libro que en Estados Unidos dio el pistoletazo de salida a esto. Pues después de entrevistar a Abigail Schreier, dije, voy a componer un reportaje con todo esto y voy a hablar con asociaciones de transexuales. Entonces llamé a Marc Ambroyer, que es pues un tótem de la transexualidad en España, una persona que tuvo que pelear mucho para conseguir desde los años 70 efectivamente cambiar de sexo y es una heroína en ese sentido. Lo que pasa es que yo llamo a Marc Ambroyer y en mi desconocimiento le pregunto, pero Marc, ¿pero esto cómo se hace realmente? O sea, ahí intervienen los médicos, no intervienen, y lo que me encuentro es que se pone a broncarme, a decirme que cómo puedo siquiera sugerir eso, que yo soy un tránsfobo, y yo le digo, pero Mar, si yo solo te preguntaba, yo en mi desconocimiento total de todo esto, yo ni puta idea de nada de esto. Más que lo que había contado esta mujer, Abigail Schreier, a quien yo acababa de entrevistar y yo acababa de publicar la entrevista en el periódico, en El Mundo. Y entonces me echa una bronca de la hostia, diciéndome que es que cómo me atrevo a siquiera a sugerir eso. Y yo digo, pero Maro, es que no entiendo. O sea, esto... porque ¿qué es? Es que realmente al fondo del tema de la transexualidad hay algo mucho más bestia, y es que la ciencia todavía no sabe qué es la transexualidad, no ha definido qué es la transexualidad. Se sabe que hay personas que necesitan imperiosamente, y que además lo necesitan de manera constante en el tiempo y que les causa grave perjuicio el sexo que tienen y que necesitan cambiarlo, necesitan sentirse con otro. Y eso, por ejemplo, Celso Arango, que es este psiquiatra que te digo, del Gregorio Marañón, lo dice abiertamente. Dice, claro, tú cuando tienes un crío de 4 años que quiere cortarse el pito, lo dice así, que con 6 años sigue queriendo cortarse el pito, con 8 también, y ves que efectivamente ahí hay una necesidad imperiosa que con el tiempo no cambia, que además tú, haciéndole preguntas, no le llevas a ningún otro sitio. Bueno, pues ahí hay algo que evidentemente hay que responder a ello. Pero la realidad es que la ciencia no tiene claro qué es la transexualidad. Lo que se ha hecho es que la ciencia ha sacado la transexualidad de sus listas de patologías. Y eso es muy importante porque los transexuales no están enfermos. O sea, verdaderamente lo que necesitan es cambiar su cuerpo. Y eso es así. Entonces, bien está eso. Eso es muy importante decirlo porque hay que legitimar ese discurso, ¿no? Pero claro, si luego colocas a críos con todo tipo de trastornos, la idea en la cabeza de que para salir de esos trastornos pueden cambiar su cuerpo y cambiando su cuerpo lo van a conseguir, pues lo que consigues es lo que pasó en el Reino Unido y por lo que se cerró la clínica Tavistock. Y es que luego esos críos seguían con los mismos problemas de antes. Es que luego la tasa de suicidios no bajaba por operarse, que es una de las reivindicaciones también de la doctrina queer, ¿no? En el libro también cuento, por ejemplo, que me parece muy importante cómo esta ensoñación ocupa el mismo lugar que en los años 90 y posteriormente ocupó la anorexia, en el caso de las crías y de críos también, que era una obsesión morbosa por su propio cuerpo, que la mayor parte de las veces no era más que una consecuencia de otros problemas en estas personas, de una obsesividad, de ansiedad, de problemas personales muy serios que se manifestaban en esa obsesión por controlar su cuerpo, ¿no? Porque al final no era tanto una obsesión por adelgazar, que también, desde luego, pero no una obsesión por controlar su cuerpo, que es lo mismo que sucede en los casos de falsa transexualidad, por así decir, ¿no? Esta ensoñación trans de ahora viene a ocupar el mismo lugar que ha ocupado hasta ahora la anorexia en crías, porque fundamentalmente son niñas que crecen, que a los 13, 14, 15 años ven su cuerpo cambiar de manera drástica y rechazan ese cambio o digamos que forcejean con ese cambio, ¿no? Cuerpean con ese cambio de su cuerpo y lo sufren. Sufren también la mirada ajena. Eso es algo que tú y yo no lo hemos vivido porque no somos tías, pero el sufrimiento de las tías con no el sufrimiento, en muchos casos es sufrimiento, en otros casos son otras cosas,
la relación de las tías con la mirada ajena es algo muy interesante, muy potente y que tiene vertientes muy peligrosas, ¿no? Y que puede tener un papel aquí también, claro. El papel de las madres o de los padres en esta historia es esencial. ¿Por qué? Porque en gran medida esta reivindicación transexual de muchas adolescentes y chicos también, pero sobre todo chicas, es un reto a la autoridad, verdaderamente. Y la autoridad, ¿quién la encarna ahí? Sus padres. La acusación de transfobia ahí es arrasadora. O sea, a un padre al que le acuses de transfobo, digamos que esa es un arma muy potente y que activa en muchos padres esa transfobofobia de la que hablaba antes. De pronto los padres se sienten acusados de transfobos y no quieren en absoluto sentirse transfobos, pero que se sienten acusados de transfobos por sus propias hijas. O sea, entonces el calvario por el que pasa esta gente es para verlo. O sea, yo me metí en esta historia en gran medida porque entré en contacto con las madres de una asociación que se llama Amanda, que reúne a madres y padres de críos y crías sobre todo que están que se meten en esta ensoñación y a quienes ellas y ellos pues tienen que sacar a rastras de ese túnel. O sea, con un sufrimiento que no es explicable, ¿no? Yo lo cuento en el libro y ellos y ellas, sobre todo ellas, lo cuentan en el libro. Por ejemplo, en el libro hay el caso de una madre que es profesora de primaria, que recibe cuando da clase a un curso de críos de 8 años una de esas charlas, que asiste a una de esas charlas con sus alumnos, ¿no? En la que les dicen a los críos que el género es una cosa que podemos decidir y que podemos elegir y que nadie tiene por qué ser niño o niña, que es una cosa impuesta y que pueden decidirlo. Y cuando esta mujer escucha eso, ella cuenta, y yo cuento en el libro, como ella misma dice: me sonó extraño, la verdad es que los profesores nos mirábamos entre nosotros, pero bueno, eso fue en Canarias, que fue uno de los primeros sitios por donde toda esta ensoñación queer un poco penetró en España, también por Cataluña, también por Valencia, ahora ya está un poco en todas partes, ¿no? Estos mensajes y las asociaciones que los promueven. Lo que le pasó a esta madre es que años después su cría, que tenía dificultades de relación, porque hay un poco un retrato robot de estas crías en gran medida, no todas por supuesto responden a eso, pero sí muchas, que son crías en muchos casos con dificultades de relación, con unos mundos interiores muy vívidos, muchas de ellas con altas capacidades, lo cual lleva al trastorno de espectro autista. El trastorno de espectro autista muchas veces colinda o digamos que cohabita con altas capacidades. Pues lo que le pasó a esta madre es que su cría entró en ese lugar. Y ella no se dio cuenta, y solo se dio cuenta muchos años después, cuando ya la cría tenía barba, cuando ya la cría se había hormonado muchísimo, había volado del nido y entonces la madre se puso a investigar, a volver a mirar en el colegio del que había salido la cría, en el instituto, etcétera, y resulta que junto con ella habían ido otras 4 crías también a iniciar ese proceso, ¿no? El proceso que la propia madre había visto con sus alumnos, ¿no? En el colegio. En el instituto de su hija, la directora le admite que había una trabajadora social, una pedagoga, en la época en que su hija estuvo en el colegio, que se pasaba, le viene a decir algo así, y que prescindieron de ella porque es verdad que se le había ido la mano y había empujado un poco a crías hacia ese lugar, ¿no? Pero ya en ese momento la cría de esta madre pues ya estaba en otro sitio, ¿no? Ya estaba acercándose a ser un tío. A ver, por un lado está el trans is cool, que eso es algo que se lleva emanando desde hace décadas, fundamentalmente desde la costa oeste de Estados Unidos, porque eso es así, eso empezó allí y ha ido ganando metros hasta llegar aquí. Y luego efectivamente hay esa pulsión narcisista muy de hoy, tan narcisista como exhibicionista. En internet, en las redes sociales, no olvidemos, y esto lo estudian los psicólogos y los psiquiatras, hay filtros para que los críos, por ejemplo, se pongan, llegando al extremo, se pongan heridas
y generen atención con las heridas que lo que sufren, ¿no? Por esas heridas. Entonces, todo eso se mezcla ahí. Para hacer el libro, por ejemplo, pues me sumergí en perfiles en los que chicos, chicas, pues hablan como de algo guay, de las cicatrices que tienen en su cuerpo después de someterse a operaciones, o de la euforia que da, porque da verdadera euforia a la testosterona, por ejemplo, para las chicas, y eso es algo que está estudiadísimo. Entonces es fácil vender ese producto, realmente. Es un producto, como te decía, que conecta mucho con ese narcisismo egoísta de hoy, y con el victimismo también. Hoy, ya caminando un poco más por los terrenos de las ideas, ¿no? Hoy estamos en una época en la que la víctima es un personaje muy central en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nos sentimos deshaciendo injusticias históricas, ¿no? Y enfrentando injusticias históricas. Y es verdad que lo estamos haciendo, y eso es muy importante decirlo. O sea, en Occidente ahora tenemos sociedades muy abiertas en las que la discriminación, por ejemplo, se combate, en las que la injusticia se combate, y está muy bien que sea así. Pero claro, lo que no podemos es, porque la injusticia se combate y porque no queremos que haya víctimas, es que las víctimas, convertir a las víctimas en legisladores únicos de nuestra sociedad, porque las víctimas, hay que atender a las víctimas y hay que darles cobijo realmente, pero tenemos que ser razonables en las leyes que hacemos y en los límites que nos ponemos, ¿no? Sobre las asociaciones que promueven todo esto, lo primero que quiero decir es que la acusación esa de chiringuitos de género, etcétera, no me vale realmente, porque hoy por hoy en cualquier causa social tiene detrás partidarios que se agrupan de alguna manera y que intentan conseguir poder y conseguir hacer valer ese poder. Hoy estamos en una sociedad de causas, y igual que está la causa queer, pues está la causa de los hosteleros que quieren poner terrazas en todas las calles, ¿no? Entonces, es cierto que ahí hay unas asociaciones potentes que están obviamente alimentadas por lo público, dependiendo del gobierno que sea, pues alimenta más o menos. Hay que tener en cuenta también que las leyes trans, por ejemplo, fueron aprobadas con la anuencia de los partidos de derecha en nuestro país desde el año 2012, y nadie dijo absolutamente nada, ¿no? O sea, por llevarlo a lo real, ¿no? Pero es cierto también que estas asociaciones tienen mucho predicamento en los colegios y en los institutos. ¿Por qué? Porque esa transfobofobia de la que yo hablaba antes es una barrera enorme para ponerles un límite, ¿no? Entonces yo hablo de que la transfobia es un poco la kriptonita queer, en el sentido de que cualquier cosa que hagas que ponga en duda lo que hacen es transfobia, ¿no? Entonces, el caso de Concha es una profesora, como hay muchas y muchos en los colegios españoles, que ve que algunos críos que tienen su colegio se dejan llevar por ese flautista de Hamelin, ¿no? Otra mujer en el libro, que es una madre de una niña, me cuenta que en los recreos les van contando esa película, la película del género es algo fluido y tú eres quien quieras ser. Los propios niños mayores de otros cursos repartiendo mandarinas en el recreo, ¿no? O sea, ese mensaje hay muchas maneras de colocarlo en los colegios y en los institutos. Y efectivamente estas asociaciones son muy efectivas a la hora de colocarlos. Concha, que es de un colegio, de un instituto valenciano, pues cuenta cómo ella, como jefa de estudios, tiene que ser muy cuidadosa al enfrentarse a la persona que viene de Lambda, que es una de esas asociaciones. Así lo cuento en el libro, y que esta persona viene con un argumentario que Concha ya se sabe de, si fuera... La pelea que se produce ahí es si un niño puede entrar en el vestuario de niñas porque está transicionando. Entonces, Concha sabe que si cede ese centímetro, por ese centímetro luego van a colarle más cosas. Entonces, trata de evitar ese centímetro, ¿no? Entonces, en el libro cuento la Guerra Fría
efectivamente que ella lucha, pelea con este representante de Lambda que viene varias veces a intentar llevarla a ese redil, y cómo ella hace lo que cree que debe hacer, cosa que en muchos casos los docentes no pueden hacer siquiera, porque ella en ese caso es jefa de estudios, pero muchos profesores que están viendo lo que está pasando no tienen capacidad de maniobra con sus superiores ni con los padres. Los padres en muchas ocasiones también se dejan arrastrar por esta golosina. ¿Por qué? Porque la transfobia también les detiene. Y porque para un padre también, y eso hay muchos padres que salen contándolo en el libro, es muy duro enfrentarse a un hijo, por más que creas que el hijo se está equivocando, cuando además hay muchos mensajes sociales alrededor de no, es que, ojo, es que tu crío tiene derecho a decidir, ¿no? Entonces hay muchos padres que, bueno, pues que abren la puerta y se convencen ellos mismos. O sea, el furor del converso ahí es muy bestia también, ¿no? Es muy salvaje, y los padres muchas veces son más partidarios incluso que el crío de eso, pues porque los padres estamos programados para intentar hacer que nuestros hijos, no los padres, sino cualquier persona, está programada, ¿no? Para intentar que tu hijo sea feliz y tire para adelante, ¿no? Hay unos padres en el libro catalanes, Fernando, que cuenta de manera, la verdad, muy vívida cómo su cría pues es una de estas crías inadaptadas, con dificultades, etcétera, que se mete ahí, y cómo él y su mujer van dejando hacer, y él en cada frase me iba soltando la coletilla de, claro, nos creíamos muy modernos, claro, nos creíamos muy modernos, claro, es que nos creíamos muy modernos, y al final lo que pasó es que dejaron ir a la cría mucho más lejos de lo que debería. Él mismo la llevó a Transit, que es el organismo catalán que facilita la hormonación y luego incluso la cirugía a los críos, y él se encontró con que él mismo había llevado a su hija la había metido en ese lugar en el que no creía, pero no fue capaz de oponerse, ¿no? Fernando cuenta una cosa también muy chula, dramáticamente chula, y es como ya una vez él se ha empoderado y le ha dicho a la niña, mira, no, tú no eres así, y realmente es una equivocación, te estás dejando llevar por una ensoñación, esto es una movida que no es tuya, te estás equivocando. Como una noche él y su mujer cenan con una pareja, con una pareja de amigos, y la pareja, que trabaja en Vodafone, cuenta él, les escucha, les mira de una manera un poco condescendiente, y por la noche, ya cuando ellos se han ido, cada uno está en su casa, pues esa pareja les manda un vídeo de Vodafone, un vídeo que Vodafone le envía a sus empleados, diciendo que el género no existe, que tienen que ayudar a sus hijos si se meten en ese lugar, y les mandan el mensaje de, tío, tienes que superar esto, ¿no? Y Fernando dice, pero qué cojones me están contando estos tíos si no tienen ni puta idea, ¿no? De lo que es esto. Yo lo vivo en casa, yo sé que mi hija se está equivocando, y reciben de esa manera como tan inocente, pero a la vez tan cruel, ¿no? La mirada ajena del turista del turista, como en la empatía de, tío, déjales ser como son, ¿no? Sé un poco moderno, supéralo, no seas tan carca, ¿no? Y imagínate la impotencia de este tío, ¿no? De, hostia, me están enseñando a mí a ser padre, que llevo años lidiando con esta movida, que sé que mi hija está destrozando su cuerpo, y ahora vienen estos a pasarme por el lomo como su superioridad moral, ¿no? Es tremendo. O sea, los padres que se oponen de manera tajante tienen unas historias absolutamente increíbles. Cuento el caso de una mujer. Desde el principio está divorciada del padre, con lo cual la cría puede, digamos que oscilar, sestear entre uno u otro para conseguir cosas, como por otro lado suelen hacer los críos de divorciados habitualmente. Yo estoy divorciado y lo sé porque tengo una hija de 10 años. Ella, sin embargo, se opone de manera tajante. Desde el principio dice, esto es una puta locura, te estás equivocando, esto no tiene sentido. La cría había tenido varios intentos de suicidio, estaba antes de todo eso, y antes de mostrar ningún interés por el cambio de género o el cambio de sexo. Tenía trastornos que estaban en trance de ser diagnosticados, había estado ingresada en el hospital varias veces por temas mentales, y de pronto
la cría le vino con esa historia. Esta madre, con buen criterio, parece, dijo, a ver, tengo una cría que es una caja de problemas, pues si me viene con que esto es la salida carismática, a lo mejor es que se está equivocando, ¿no? Y voy a observar esto bien y efectivamente en un poco de tiempo ve que la cría, bueno, pues que es un coche sin conductor, digamos, ¿no? Sin embargo, el padre hace lo contrario. El padre, que además proviene de un entorno absolutamente de derecha, absolutamente conservador, pero en ese furor del converso que te decía, se pone la camiseta trans y de pronto es más trans que su hija. Pues ahí hay una sístole diástole durante varios años, durísima, en la cual la unidad de género de la Comunidad de Madrid, que está en el Ramón y Cajal, interviene para empoderar a la cría, amenaza a la madre con que va a perder a la niña definitivamente si sigue oponiéndose, la madre se va a los tribunales, la madre, que es una verdadera madre coraje, pone límites sin oponerse a que su hija fuera transexual, pero sí oponiéndose a que sea transexual en ese momento, en el momento en el que está creciendo, tiene problemas enormes, se está medicando, tiene cosas diagnosticadas, no sabe qué hacer con su vida, no sabe quién es, no sabe quién quiere ser, y de pronto dice que es trans, ¿no? En esta cría también se incluye el contagio, pero en sede hospitalaria, que también lo hay, y que lo cuenta el psiquiatra del Gregorio Marañón en el libro, cómo críos con problemas se juntan con otros críos con problemas en los hospitales, en las unidades psiquiátricas de los hospitales, y de pronto te vienen con esa historia. Lo cuenta Celso Arango en el libro de manera muy, muy gráfica, ¿no? Entonces, esta madre se enfrenta a su hija y a su padre, de resultas de eso, la cría se va con el padre. Cuando la cría ya tiene 16 años, que ya tiene esa autonomía como paciente, pues inicia el proceso, la madre lo denuncia, la madre se va a todas partes a pelearlo y al final se impone un poco la cordura, incluso en la unidad de género del Ramón y Cajal. Y eso es una cosa muy importante que cuento en el libro y que yo, después de informar de muchos casos de estos en el mundo, en el periódico en el que trabajo, y de hablar con muchos padres y de hablar con muchos profesionales de la salud mental, con muchos psicólogos que no pueden hacer su trabajo con estos críos, etcétera, o que lo hacen de manera soterrada. Yo, al contrario que muchas madres que están viviendo esta situación, yo creo que la sangre no va a llegar al río en España, fundamentalmente porque tenemos una sociedad al final muy, muy cohesionada. Tenemos una red social muy potente que no tienen en otros países, y yo creo que aquí se va a imponer un poco la cordura, incluso con estos casos de adolescentes, ¿no? Yo creo que en las unidades de género, que esta ley impide que los profesionales de la salud mental intervengan. Yo creo que los profesionales van a intervenir de alguna manera. Yo creo que la objeción a esta ley va a venir fundamentalmente de los propios profesionales, que van a impedir que se aplique de manera taxativa y de manera, digamos que limpia, ¿no? Yo creo que ellos van a intervenir bajo mano, van a intervenir bajo cuerda. En el libro, por ejemplo, cuento cómo una persona que ha llevado la unidad de género del Ramón y Cajal de Madrid, en algún momento le confiesa sus dudas a alguno de los padres. Por ejemplo, el caso de esta madre que te decía, que se enfrenta a su hija, realmente consigue que al final la unidad de género pare los procesos de transición con esta cría, y lo consigue sin que la justicia intervenga, aunque sí que denunciándolo y oponiéndose ella directamente. O sea, yo creo que aquí la sangre realmente va a llegar al río en algunos casos, pero no de una manera masiva ni con mucha gente. Pero ya solo esa transición mental que están haciendo muchos adolescentes y muchos críos, esa ensoñación de que tú eliges cuál es tu género o cuál es tu sexo realmente, porque no es el género, es el sexo, ya hace mucho daño a los adolescentes, a las personas en formación. Eso ya es muy jodido. Evidentemente, que alguien llegue a operarse, a quitarse las tetas o a convertir su pene en una vagina, eso es la hostia y es durísimo, pero yo creo que los casos van a ser los menos realmente. Lo que hay aquí realmente es una utilización política enorme. Lo trans, digamos, es la última frontera
de esa liberación, la última frontera de las batallas culturales, por así decir. Y además la prueba es que en alguna de estas manifestaciones pro ley trans en la que participó la ministra Irene Montero, en la pancarta adelante no se hablaba de la ley trans. Se decía algo así como luchemos contra el fascismo. O sea, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con los postulados queer, ¿eres fascista o no lo eres? O sea, eso supone convertir una cosa muy muy pequeñita en un factor divisivo masivo, ¿no? O sea, el que esté detrás de esa línea es fascista y el que esté delante, no. ¿Qué quiero decir? Que esto se está utilizando políticamente. O sea, que aquí en gran medida los trans, en gran medida, digo, no en otra, pero en gran medida los trans no importan. Realmente. Es una contraseña divisiva que se está utilizando. Es una contraseña divisiva que yo además hago una reivindicación un poco por lo que es la moderación a la hora de reivindicar y de querer liberar y de querer convertirnos en sociedades más abiertas, ¿no? Yo digo abiertamente que el mundo hoy no se divide entre fascistas y no fascistas, o entre derecha o izquierda, sino entre tolerantes e intolerantes. Y realmente los intolerantes están en los extremos y los intolerantes están gobernando el debate y la conversación en muchos momentos. Pero es que no podemos dejar que los intolerantes usen todo el espacio discursivo y todo el espacio de discusión. Y lo que pasa con lo trans es que es una pelota que los intolerantes se pasan de unos a otros.